Buenos días tengan todos ustedes, amigas y amigos de Miércoles Literario, donde la sabiduría florece y el espíritu renace. Bienvenidos sean a este evento del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022. Dejamos testimonio en la grabación, agradeciendo a Conarte y a las autoridades de esta Casa de la Cultura del Estado de Nuevo León, del gobierno del Estado, que nos da las facilidades para poder el día de hoy continuar con esta fabulosa actividad de presentar libros de manera ininterrumpida desde el año 2000, que inició el programa de Miércoles Literario, 22 años ya, que únicamente nos detuvo la pandemia. Fue un momento en que tuvimos que cancelar esas actividades públicas y pues hemos sido un programa que ha ido de forma itinerante recorriendo diferentes sedes. Hemos estado ya en este momento por segunda ocasión aquí en la Casa de la Cultura. Hemos estado en el Archivo General del Estado, en el subterráneo, cuando había la seguridad del inmueble, que ahorita ya los inmuebles por lo viejo se nos están cayendo. Con esta situación del metro, pues esperemos que se le dé una solución para dejar de perjudicar a la ciudadanía, que en este momento se ve retrasado en las llegadas a sus trabajos, o inclusive tienen que madrugar para poder llegar a tiempo con los traslados y las, ¿cómo se les llama? Cuando te bajas de un lado y luego transferencias, transbordos. Entonces, el día de hoy nos es muy grato tener la presentación de este libro con un título muy sugestivo: Fábrica de Mentiras. Y aquí tenemos un sacerdote que perdona los pecados y las mentiras sanas y las insanas, pero bueno, agradecemos ese perdón de los pecados que nos da la religión católica, y pues algunas otras religiones la tendrán su perdón, pero hay un Dios, se va a encargar de enjuiciarnos al final. Así decía mi mamá, ¿verdad? Hay un Dios, y ahí va con la chancla detrás de nosotros. Fábrica de Mentiras, del autor Óscar Bermúdez. La R no me sé su nombre, pero le damos un fuerte aplauso a Óscar el día de hoy. Desde el mes de septiembre del 2022 está calientito el libro, todavía está calientito, un poco tibio, pero bueno, lo haremos que se sienta más calientito. Y este programa de Miércoles Literario, coordinado por el doctor Juan Antonio Vázquez Juárez, por un servidor Jorge Santiago Alaniz Almaguer y por Ricardo Agüero Martínez, y en la crónica del evento que no ha llegado, Rubén Hipólito Flores. Un aplauso para los responsables de este programa que pueda realizar cada miércoles. El compañero Juan Antonio Vázquez Juárez va a dar a conocer los generales de Óscar Bermúdez, que son bastante importantes que lo sepan todos ustedes. Bueno, yo voy a leer lo que me pasó el autor, Ahorita van a saber por qué. Óscar R. Bermúdez, 1983, nacido en Monterrey, Nuevo León. En su etapa de preparatoria la hizo en la Escuela Industrial Álvaro Obregón. Adoptó su gesto por las letras de la mano de Drácula de Bram Stoker. Fue en esta etapa que desarrolló una fascinación por los idiomas y decide inscribirse en la carrera de Lingüística Aplicada en Traducción en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí creció su amor por la literatura y se aventuró a escribir sus primeros relatos. Sin embargo, esta pasión la dejaría en pausa por muchos años. Y es en el año 2011 cuando lo invitan
a trabajar en una obra de teatro local y apoya con la creación de los diálogos y decide darle una segunda oportunidad al mundo de la literatura. En esta etapa se interesó más por los libros de fantasía de la mano de autores como J.R. Tolkien, Neil Gaiman, entre otros, y se vio reflejado en sus propios relatos, naciendo así la historia de un plátano que no quería terminar en un plato de cereal, relato que se publicara en la editorial y en los libros de poetazos que todos nosotros conocemos, con un buen recibimiento entre los lectores. Y en el año 2016 comenzó su actividad periodística, primero apoyando con un proyecto de revista electrónica, Rosa Fro, como editor de contenido y creando sus primeras columnas. Después comenzó a trabajar para el periódico El Horizonte, primero como editor de la página web y luego como editor de la sección local, además de llevar brevemente una columna que se llamó La Polaca en Pelotas, con la cual hacía una comparación de los temas políticos de la semana con los temas del balompié más reciente. En septiembre del 2022, ya lo dijo el maestro Jorge Santiago, nuestro autor publicó su primer libro en forma independiente que se titula Fábrica de Mentiras, recopilación de 12 relatos de fantasía y ficción que ha escrito a lo largo de 20 años. Gracias. Bien, pues ya con el perfil del autor del libro, que es parte del programa de este día, ahora cederé el uso del micrófono, ya hay un micrófono de su lado, al maestro Tomás Corona, que nos hará el favor de iniciar la presentación formal del libro. Adelante. Muy bien, muchas gracias, amigo Jorge. Quiero iniciar con la lectura de un epígrafe muy cautivador, que alguna vez lo escuché también a don Facundo Cabral. Es uno de los autores favoritos de Oscar de Ray Bradbury, un escritor de ficción científica. Y el epígrafe dice así: hay que inyectarse cada día una dosis de fantasía para no morir de realidad. Y eso da pauta para la presentación. Es siempre grata la tarea de presentar un libro porque posibilita la oportunidad de conocer y adentrarse en el mundo interior de su autor. Al escribir, cada escritor demuestra esa compleja y difícil habilidad que implica registrar en un papel o en la pantalla de una computadora sus más recónditos pensamientos, aspiraciones y sentimientos. Sea de índole literaria, histórica, filosófica, científica, educativa, periodística, el texto generado queda de pronto convertido en un ente con vida propia, que sale al mundo para recrear, formar, motivar, informar, persuadir al sujeto más importante que completa la tríada entre autor y texto, el infaltable e insustituible lector, o sea, nosotros. Sin lectores, los libros no existirían, y es penoso decir que la normalidad de los mexicanos lee apenas 2 o 3 libros al año tan solo por el placer de hacerlo. Es decir, la mayoría de los textos que leemos son por encargo u obligación. Siempre hará falta impulsar, promover, facilitar, apoyar, solventar, difundir la lectura en todas sus manifestaciones, en todos los espacios, dependencias, contextos, primordialmente en el hogar y en la escuela. De hecho, en las instituciones educativas de todos los niveles es donde hace más falta su fomento, sobre todo la lectura recreativa o poéticamente denominada lectura por placer. Tal pareciera que la presentación de un libro es también una tarea encargada. Sin embargo, cuando el presentador acepta el reto, la tarea de leer se torna muy placentera. Más cuando el texto es un libro de cuentos,
como el que hoy presentamos aquí, en el Instituto de la Cultura, en el programa ya histórico denominado Miércoles Literarios, agradeciendo, como siempre, la deferencia de los organizadores y coordinadores del mismo. El texto en cuestión lleva por nombre Fábrica de Mentiras, un título por demás original, sugestivo, lo decía Jorge Santiago hace un momento, cautivador, pero no engañoso, en cuyo contenido se entrelaza magistralmente realidad y fantasía para ofrecer a los lectores un universo mágico con tintes de realidad, y a la inversa, un texto realista que hace de la ficción un deleite para los sentidos. Su autor, Óscar R. Rubén Bermúdez, un escritor treintañero todavía, pertenece a esa generación de prosistas nobles que vienen empujando fuerte en el ámbito de una de las más bellas artes, la literatura, que hace de la palabra, oral o escrita, un grandilocuente medio comunicativo al utilizarla como vehículo transmisor por excelencia, en este caso, para transmitir historias extraordinarias. Oriundo de Guadalupe, Nuevo León, Óscar, nuestro jovial amigo filósofo también, hace gala de su experiencia literaria al ofrecernos este libro de cuentos, 12 en total, cargados de expectación, emociones, objetivada prosa, amores y desamores, suspenso, personajes increíbles e inesperados finales que te atrapan en las sorprendentes tramas de cada una de las historias contenidas en esta fábrica de mentiras. Mención especial merece la portada del libro, iniciando por su tenue color violeta, en la que aparecen una hermosa muchacha y alguien dibujando un colibrí. Ambas imágenes forman parte del tejido narrativo de uno de los cuentos, en el cual la bella joven se transforma en colibrí y escapa, aleteando, hacia un mundo lleno de fantasía que la rutinaria realidad no puede explicar. Este cuento da pie al título del texto, porque también acontece en una fábrica de mentiras. En la mayoría de las microhistorias incluidas en el libro se utiliza un recurso denominado verosimilitud literaria, el cual hace parecer y sentir que lo narrado es verdadero, aun y cuando parezca que entra en contradicción con la realidad, como una banana que tiene vida, un espejo mágico que comunica dos mundos, o un reloj descompuesto que permite recuperar el amor de una pareja después del accidente de su hija. Asimismo, la mayoría de los cuentos se sitúan en un movimiento literario denominado realismo mágico, que surge a mediados del siglo XX y cuyo interés es mostrar lo irreal o extraño como algo común y cotidiano a través de elementos mágicos y o fantásticos que los personajes y el propio lector perciben como parte de la normalidad. Reitero, un plátano consciente y pensante, un joven cargado de helio que levita, una humana colibrí que aletea, un ratón triste, entre otros personajes que cohabitan otra vez en esta fábrica de mentiras. En 100 años de soledad, la clásica novela de García Márquez, con aquellas molestas palomillas de la luz que aparecían cada noche bajo el farol en el que Mauricio Babilonia esperaba a Remedios la Bella, su amada novia, y que luego el escritor colombiano Gabriel García Márquez, precisamente, situado en el realismo mágico, trastoca en Mariposas Amarillas que aparecían siempre aleteando alrededor del personaje incluso hasta el día de su muerte. Si recuerdan, ¿no? Mariposas Amarillas, Mauricio Babilonia, la canción de Oscar Chávez. Bueno, esas eran las mondrias palomillas de la luz y García Márquez les da el tinte poético de ser Mariposas Amarillas, O bien en la misma novela La sangre del asesinado José Arcadio, que recorre todo el pueblo hasta llegar a la casa de su madre Úrsula, quien sigue la sangrienta huella de regreso hasta dar con el cuerpo de su hijo. Esto es el realismo mágico. La edición del texto está bastante cuidada, lo cual revela una minuciosa revisión del mismo, y su espaciado y tipografía por el buen tamaño es apta para todas las visiones, incluidas las de ojos cansados como las nuestras. El contenido está conformado por 116 páginas, con variadas historias que oscilan entre el humor, el misterio, la sorpresa, el suspenso, la ficción literaria y la realidad, cautivando al lector y transportándolo a ese mundo verosímil en el cual todo puede suceder. Intentaré a través de breves descripciones
mostrar el contenido de cada uno de los 12 cuentos, no sin antes exhortar los futuros y queridos lectores al disfrute pleno de los mismos. La balada del ratón triste. Narra la historia de un abuelo, don Humberto, un ranchero de acá del norte, quien se empeña en dar a conocer sus dotes musicales en su recién estrenado acordeón, que nunca pasó de la misma nota discordante, y es un pequeño ratón quien justifica su consagración como músico. Sin embargo, la cruda realidad muestra una situación muy distinta. En el mundo alrededor de Félix, el bravucón que a todos acosaba en la escuela, se va transformando en un peligroso globo de helio que acaba convertido en una estrella a la velocidad de su poderosa motocicleta al tener un accidente. Fábrica de mentiras, título del libro, es la historia de Fernanda, quien presa de la rutina, sujeta al tedioso yugo de una empresa fabril, anhelaba ser libre y logra su sueño de convertirse en mujer colibrí después de ser dibujada por un enigmático artista. Katia con C y Katia con K, personajes principales del cuento, te pareces tanto a mí. Son dos pequeñas infantas que entrecruzan sus vidas y contextos cotidianos a través de un espejo mágico ante la indiferencia del mundo real. Nadie sabe lo que puede lograr la imaginación de un niño y la de un escritor al observar las estrellas. La historia de un plátano que no quería terminar en un plato de cereal es la apoteosis de las historias del libro, en la que un ser inanimado prácticamente se convierte en Quijote y lucha hasta la muerte con la cruel e injusta realidad hasta lograr su sueño. ¿Acabaría su existencia el áureo plátano en un plato de maíz tostado? Lean el cuento para que lo descubran. Es un agasajo para el sentido del olfato, por todas las frutas que aparecen allí. El amigo de los vientos es la historia de Timoteo, un niño de 10 años que nunca podía ser amigos porque su padre cambiaba de trabajo de manera constante. Quiero hacer un paréntesis, vean cómo se parte de un contexto real y se va a la magia y luego se regresa, y así es el realismo mágico, definitivamente. Su fantástico papalote rojo tomó cartas en el asunto, reventó el hilo que lo sujetaba y se fue a volar por el mundo recuperando mensajes, recados y saludos de los otrora amigos del niño, quien al recibirlo se sintió muy feliz, recuperó la confianza en sí mismo y se dispuso a encontrar nuevas amistades. Destaca en esta microhistoria un estupendo mensaje: recuerda hacer amigos donde los vientos te lleven. Amigos. En El reloj siguió andando, entra en escena un misterioso reloj de cocina que resulta ser una pieza clave en la vida cotidiana de una pareja que sobrelleva una relación signada por la incomprensión, la indolencia y la prisa. Y es su hija Natalia quien paga las consecuencias de sus actos al sufrir un terrible accidente. Digno personaje del realismo mágico sobresale también Vetusta, una encarnada tortuga de piedra a quien regala a la niña una liberadora rosa, arguyendo: los pétalos de las rosas nunca caen en vano. ¿Quieren conocer el final de esta historia? Pues hay que leer el libro. No me gusta esperar. Aquí empieza a ponerse la cosa un poco más de suspenso, más de intriga, ¿no? Es la historia de un amante en fuga que va poco a poco asesinando el tiempo, escudriñando al mundo, mientras espera a su añorada musa, quien por su ingrata ausencia acaba convertida en un gélido fantasma atravesado por el viento entre amorosos e ingratos recuerdos. ¿Realmente volvería? El misterioso desenlace está en la fábrica de mentiras. El cuento ausente, por su intriga y suspenso en un marco de ficción científica, es por demás desconcertante. Un singular científico, a partir de insólitos experimentos, ha descubierto la fuente de la eterna juventud, hecho que además de prolongar la salud de los seres humanos, revolucionará la industria farmacéutica. Pero su investigación ha sido robada, quién sabe con qué fin, seguramente económico. Para recuperarla, abusando de una sustancia supresora de la voluntad, el brillante científico recorre una serie de actos violentos que ejecuta Colette, su ex colega. El final de esta historia en realidad no termina, es alucinante, hay que leerla también. Viviendo una canción country es una historia que acontece en un bar de mala muerte y la trama se va determinando a través de un juego de azar, los dados. Hay un viejo que incita al joven amante a romper con todo lo establecido y olvidándolo todo.
Hay también una artificiosa y escotada rubia de cabello corto, vejada por un sujeto, y un talismán de pedrería barata que al final será la clave de la historia. En el relato ¿Dónde estás, hermano?, manchado por el rojo carmesí de la sangre, se mezclan el amor filial, el terror, la violencia, el desamor, el desenfreno juvenil, el estupor, la soledad, el desconcierto, la angustia, el dolor, la locura y el asesinato. De hecho, fue el más impactante para mí. Habrá que leerlo y releerlo para disfrutarlo. El último cuento, Una Eva y su Adán, se caracteriza por ser capitular y está conformado por 4 pequeños bloques, en los cuales, a partir de la historia bíblica, se va recuperando el rol protagónico de la mujer, comúnmente asumido por el hombre, pero siempre con una fémina detrás. El personaje femenino del cuento recrea la alegoría de Eva, Adán y la pecadora serpiente, en la relación ya no tan amorosa que tiene con su novio Alejandro. Ella es la Eva, la rubia tonta que todos creen, y Manuel, su futuro amante, es el fruto prohibido. Al final, el amor por conveniencia se impone, pero el resto de la historia es muy erótico, casi 3X, para adultos muy adultos. Mejor léanlo también. Antes de terminar, quiero citar un fragmento que aparece en la solapa trasera del libro, en el cual se describe objetivamente el ser y quehacer literario de Óscar Rubén Bermúdez, cuya tarea con las letras data de hace más de 2 décadas. La mayoría de las veces, dice Óscar, la literatura es como una fábrica de mentiras. Lo que hacemos como escritores es tomar fragmentos de nuestras vidas y confeccionarlos con trozos de invención hasta producir prendas que podamos llamar cuentos, poemas, novelas de todos los géneros posibles. Esta primera recopilación contiene 12 cuentos que he maquilado desde hace más de 20 años y se incluyen varios relatos que mezclan la ficción y la fantasía con la finalidad de transformar en algo más digno de contemplar, de transformar la realidad. No queda más que ceder la palabra a Óscar Bermúdez, nuestro joven amigo escritor, para que nos cuente su propia experiencia acerca de su fábrica de mentiras. Un estupendo libro lleno de cuantiosas dosis de fantasía, verosimilitud y realismo mágico, que incita a la imaginación del lector para que, como afirma sabiamente Ray Bradbury, no muera de realidad. Por mi parte, solo resta decir que viva la literatura. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estas palabras. La verdad es que muy buen análisis. Sí. Me sorprendió. Haciendo bien mi tarea, Oscar. Sí, muy bien. Y sí, Te encargo la copia. cuentan 12 relatos. Algunos tienen más la apariencia de cuento por la fantasía. Y ya la parte final es un poquito más de ficción. Sí, como comentaban, en la historia que tengo como escritor, yo escribo más ficción que fantasía, pero me gusta más la fantasía. Trato de entremezclar las cosas, no sé. Por ejemplo, si nos vamos cronológicamente con los cuentos, el primero que escribí de todos ellos fue el de Una Eva y su Adán, que es el que cierra el libro. Lo escribí a eso de los 19 años. Lo conservé porque dije, bueno, en mi forma de pensar, es un cuento que vale la pena rescatar. Y ya la mayoría, los siguientes los empecé a escribir del 2011 para acá, que fue a partir de la historia de un plátano que no quería terminar en un plato de cereal. A partir de este momento solo la historia de un plátano, porque es muy cansado decirlo cada ratito. Que me di cuenta que pues como que tengo algo de madera para escribir. ¿No? Bueno, la gente se emociona un poquito al escuchar la historia. De hecho, cuando se presentó en formato poetazo, fue en este recinto, en el lobby de este edificio, que se hizo la presentación, junto con otros 2 autores que ese día presentaron también otros cuentos. Tuve la oportunidad de leerlo, la primera vez que lo leo y la leía para mucha gente. Entonces ese día traje una bolsa de frutas
porque literalmente pasa en un supermercado el cuento, parte del cuento, y entonces iba sacando las frutas conforme iba el cuento. Y había una parte, bueno, ya casi al final agarro el plátano y hago una pausa porque ya me faltaba un poquito el aire. Volteo a ver a todos porque traía el plátano en la mano y decía como que todos, ¿qué vas a hacer con el plátano? En México salió barbaridad. Lo dejé. Seguí contando. La verdad es la primera vez que veía al público y los veía realmente atentos a lo que estaba contando. Tengo que decir que realmente al momento de escribirlo no pensé que fuera a tener tanta repercusión. No era de mis cuentos favoritos, pero los lectores me hicieron comprender que algo más está escrito ahí por la forma en la que reacciona. Y se ha vuelto como un estandarte de mi trabajo literario. Sí, como dice el maestro Tomás, mezclo un poquito de lo que es la fantasía con cosas que puedan parecer reales. No me gusta la idea de la fantasía en aspecto de mundos fantásticos como Harry Potter, El Señor de los Anillos. Creo que es una tarea muy cansada hacer todo un mundo mágico alrededor de una historia. Me gusta entremezclar cosas que pasan en el día a día y pues darle su toque irreal para contar una historia al final de cuentas. En el caso de El mundo alrededor de Félix, se trata de una historia que escribí para un amigo que perdí en la preparatoria. Falleció en un accidente de motocicleta, pero pues retomé algunos aspectos de su vida. Por ejemplo, que sí, en la secundaria nos llevábamos de la patada y me trataba mal y era mi goleador. Y conforme pasó el tiempo, se acabó esa rivalidad y pudimos llegar a ser buenos amigos por poco tiempo, porque al final de cuentas él falleció a los 18 años en un accidente de motocicleta aquí por Novelar. Y hago referencia a ese espíritu de él querer convertirse en una estrella del baloncesto, pero literalmente en mi cuento se termina convirtiendo en una estrella. O sea, empieza a cambiar de adentro para afuera. Su sangre ya no es glóbulos blancos o glóbulos rojos, sino es helio, y va a terminar por explotar en algún momento. Entonces trato de imprimirle ese tipo de efectos a mis historias. Gracias a Dios ha tenido muy buenas críticas. Bueno, al maestro Tomás lo conozco de la librería Punto y Coma, que también he contado algunas de mis historias, y gracias a las palabras que he recibido allí, o sea, ha sido muy grato este primer libro. Yo sé que tal vez más que con autores que autopublicamos, tal vez la difusión no es muy amplia, las ventas no se mueven tanto, pero lo que es el impacto que está teniendo en la gente que lo escucha y que lo lee ha sido muy, muy gratificante, porque realmente no me esperaba que tuviera tan buen impacto en las personas. No sé si tal vez les gustaría que les leyera alguna de las historias, o no sé qué más quieren que les platique al respecto de este libro. Sí, sería bueno, cómo no. Una historia. Le leo una de las historias. La que tú quieras. Yeah. Exacto. Luego hay una sesión de preguntas. Entonces, Esa de tu amigo. la del amigo está. Okay. Se llama El mundo alrededor de Félix. Conocí a Félix en secundaria, siempre fuera de clases, jugando en la cancha de baloncesto, rodeado de las niñas más bonitas. Cuando entraba al salón, yo solía ser el blanco de sus burlas, empujones y maltratos. Es justo decirlo, tenía talentos como muchos otros deportistas. Sin embargo,
A él le era imposible reconocer lo bueno de los demás. Muchos años después, siendo un jugador profesional en su año de debut, Félix comenzó a cambiar por dentro. Su sangre se fue llenando de partículas de helio. Al principio, la concentración de helio no era tan grande y se le veía levitar una mano o un pie por algunos segundos. Pero con el paso del tiempo, el problema se acentuó y empezó a dar pequeños saltos lunares sobre la cancha. Félix, viendo esto como parte de su excelencia, se dio a la tarea de buscar un tipo de tenis especial para su nuevo talento. Así, encontró una línea deportiva para astronautas, la cual había diseñado el primer calzado capaz de modular el campo gravitacional en cualquier superficie. Este calzado le permitía elevarse casi por 2 metros y volver al suelo sin el peligro de salir volando hasta el espacio. Luego del helio en la sangre vinieron otros cambios. Algunos objetos de poco peso comenzaban a dar vuelta alrededor de Félix. Su piel se tornó un poco naranja, perdiendo su bronceado perfecto que tanto le agradaba. Además, sentía que su sangre comenzaba a hervir como si tratara de una cafetera encendida. Temeroso de sufrir una combustión espontánea, acudió hasta mí, ahora científico reconocido en las alteraciones del ADN. Después de unas pruebas le di mi diagnóstico. Se estaba convirtiendo en una estrella, pero no en un ícono del deporte como él esperaba, sino en un típico caso de estrella mega enana de corta duración. A diferencia de los soles en el espacio exterior, estas solamente suelen arder por un par de semanas a lo mucho, después de completada su transformación. El tratamiento fue sencillo. Por la etapa en la que se encontraba, podía permanecer medicado el resto de su vida. Fue una dosis diaria de ampolletas de humildacina, la cual ayuda a aislar el helio en la sangre, evitando una futura combustión. La mejora fue rápida. Así logramos alargar la vida de Félix al menos por 3 meses más. Lo malo del ego, como toda droga, son las recaídas. Él dejó de tomar sus ampolletas y compró una motocicleta. Obsesionado con la velocidad, tomó una avenida principal como bólido y comenzó a arder y a elevarse en el cielo. Esa noche el firmamento de la ciudad se iluminó como si fuera de día. La mayoría de las personas en estas condiciones se consumen en un par de semanas, pero la luz de Félix no se desgastó por años. Gracias. Yo voy a leer la última parte de uno de los textos de Oscar, que ya Tomás me hizo el favor de quitarme la duda. ¿Por qué la R? Mi papá se llamaba José R. Alanís Alanís. Y entonces un día le pregunté, papá, ¿por qué la R? Y dijo, no, pues es que mi mamá me puso José Rito y no me gusta cómo se escucha. José Rito, Alanís Alanís. Entonces él desaparecía la R y siempre fue José Alanís Alanís. Y bueno, pues tuvo problemas con el Seguro Social, con ahí, con todo, porque el acta de nacimiento no coincidía. Entonces es Oscar Rubén Martínez. Recordé a nuestro Madero también. Perdón, Oscar Rubén Bermúdez. Él es Indalecio Ignacio por Francisco y Madero. Y Madero. No le gustaba el Indalecio, ¿no? Algo así. Así es. Su historia es A ver, Rubén, ¿por qué la R? Bueno, se supone que cuando me iban a registrar estaba la posibilidad de Oscar Gerardo o Oscar Leonardo, pero el juez del registro civil era pariente de mi mamá, era tío de mi mamá, y entonces él dijo, no, está muy feo ese nombre, no, ya sé, le vamos a poner Oscar Rubén, Oscar por Oscar Wilde y Rubén por Rubén Darío, y de grande va a ser un gran escritor. Qué compromisón. Y él me revé ahí. No, esto me enteré ya cuando yo estaba en la facultad, porque mi abuela me lo contó ya en ese entonces. Yo ya había empezado a escribir algunas cosas. Y yo, ok, sí está grueso. Digo, para ese entonces a mí ya me agradaba mucho Oscar Wilde por algunos cuentos y por la novela de Dorian Gray, El retrato de Dorian Gray. A Rubén Darío no lo he seguido tanto, y en sí el nombre Rubén no me termina de encantar, pero si buscas por autor, Oscar Bermúdez, ha habido algunas personas que han publicado,
no aquí en México, uno en Ecuador y otro creo que en El Salvador, y entonces decidí ponerle la R para diferenciarme de los otros que han publicado a lo largo de la historia. Soy el primero Oscar R. Bermúdez que ha publicado. Muy bien, pues no eres el único, Oscar. Yo nací el 25 de julio, día del apóstol Santiago, y mis padres son de Villa de Santiago. Entonces mi mamá y mi papá fueron al juzgado, al registro civil, y mi mamá pues quería que me llamara Santiago. Entonces la señorita le pregunta a papá, ¿cómo le vamos a poner al niño? Y pues su mamá quiere que le pongan Santiago, pero póngale Jorge al niño. Bueno, hay una situación de una frase de póngale Jorge al niño. Entonces, Jorge Santiago. Pero no, el autor no fue mi papá. Ya existe en el vocabulario español. Al día siguiente, ese mismo muchacho, principiante en el mundo del dibujo y la pintura, bajó apresurado para ir a la escuela. Solo acertó a tomar su cereal preferido y peló un plátano, sin detenerse a observarse como un día antes la belleza de lo que iba a comer. La cáscara de oro terminó en el bote de basura y su cuerpo mutilado en aquel plato de cereal. Aunque no quería terminar en ese sitio, logró irse tranquilo, ya que cumplió un buen propósito en la vida: ser motivación para un joven en su sueño de convertirse en un pintor que llegara a hacer obras más bellas en el futuro. Es la parte final, y ahí se las dejo de tarea. 200 pesos el libro para quien desee adquirirlo. Yo ya le compré el primero, ya me lo dedicó, así que ahorita que no se te olvide cobrarme, ¿eh? Aquí está ya dedicado. Muchas gracias, Oscar. Preguntas del auditorio. Preguntas. Betty. El título del libro, ¿en qué se inspiró para ponerlo? ¿En los cuentos? Le estuve buscando muchos nombres al libro. Pues como es una compilación, te da para escoger de acuerdo a lo que es el tema del libro. Pero si se dan cuenta, son muchos temas. Entonces no daba con un tema en sí. Uno de los cuentos se llama Fábrica de Mentiras. Entonces, pues como le hacen los artistas, cuando sacan un disco, agarran el nombre de una canción y le ponen el nombre al disco. Agarré ese, por más o menos me daba buena espina, pero al final de cuentas creo que está como anillo al dedo para el libro, porque al final de cuentas es el quehacer de una persona que trabaja con historias, tangiversar la realidad, y lo que en sí es la historia es, por ejemplo, la chica pues es real, sin embargo la persona que la está viendo la distingue como un ave, porque la ve libre, aunque ella no se vea libre. Entonces al momento de establecer una versión de la realidad en el mero sentido purista, estamos empleando una mentira, aunque solo sea una interpretación de la realidad. Nuestra interpretación de la realidad es una mentira, y es por eso que decidí que se quedara el título. Igual y podía sufrir cambios en el tiempo que lo decidí. Estuvo 3 años en el cajón sin ser publicado el libro, pero ya cuando decidí se quedó por esas razones. Creo que le quedó como anillo al dedo. Muy bien, suyo. Blanquita Mendoza. Gracias. Hay en México actualmente, y ya tiene tiempo, una obra de teatro que se llama Mentiras. Es una comedia musical. ¿Tú sabes algo acerca de eso? Sí la he visto. No soy mucho de teatro. Antes de joven sí trataba de acudir al menos una vez al mes. Era
medio estudiambre. Entonces iba a las funciones Sí. que costaban poco. Sé que está inspirada en canciones ochenteras de Yuri y otras artistas. Ujú. No he tenido oportunidad de verla. Pero no sabes por qué se llama Mentiras. Por la canción de Lupita D'Alessio, Ah, de ahí Mentiras. tomaron el tema. Ah, muy bien. Sí. Tú me enamoraste a base de Sí, mentiras. muchas gracias. Ya está la calabaza. Ricardo. Ah, Y luego- iba a expresarles con respecto al título Más fuerte. Mentiras, que al parecer es algo así subjetivo, y es que en realidad, como comentabas ahorita, lo que es la mentira, en realidad la mentira existe, y como existe, es verdad. Eso es lo que quería comentar. Es algo que me llamó mucho la atención cuando la primera vez que vi sobre la mentira, que la mentira en realidad sí existe, y como existe, es verdad. Ah, Filósofo, pero no el de Güemes. Es que en la mañana estuvimos hablando de la envidia. Porque yo dije envidia de la buena. Y entonces hubo gente que no estuvo de acuerdo, que no hay envidia buena. Entonces, ahora por eso Ricardo está inspirado, que la mentira es una verdad. ¿Y ahí qué dijimos? ¿La envidia es una qué? no existe. No existe. No existe la envidia. Ah, no, el padre Díaz dio la versión exacta de la envidia. Ah, sí, cómo no. ¿Cuál fue, padre? Ya se me La olvidó. tristeza del bien ajeno. Es la tristeza Del bien ajeno. sobre el bien ajeno. ¿Mm? O sea, estamos tristes por el bien ajeno. Fíjate nomás. Esa es la envidia. Qué barbaridad. Por el éxito. ¿Eh? Por el éxito, la situación de que a otros les pueda ir bien y a nosotros no. Así es. Y yo pues, dije, como me dijeron mis padres, ay, envidia de la buena. O sea, pensando Así has que dicho No le eches siempre. la culpa a sus buscando la superación. Por ese lado, así se ha dicho siempre. José Luis Garza, aquí está. Nada más, brevemente, nada más pues felicitar al autor del libro, a los presentadores. Ahorita escuchando el relato final que el profe Jorge mencionó, pues yo creo que provocas también en el lector, al menos en lo final y en el que tú diste lectura, además de una fábrica de mentiras, pues fabricas también, valga la redundancia, una fábrica de sonrisas, ¿no? Haciendo una alusión de todo, ¿no? De lo que provoca, ¿verdad? Sí. Hablando de fábrica, ¿no? Es todo lo que quería comentar. Me contaba un amigo que para contar una buena mentira hay que mezclarla con la realidad, porque si no nadie se la cree. Yo creo que logro hacerlo en estos cuentos. Es que básicamente pues todas son historias en realidad. No todas me pasaron a mí. Creo que la que más le cautivó a maestro Tomás fue la de ¿Dónde está este hermano? Fue un proyecto de un club al que asisto de literatura, y agarré una historia de una noticia que vi en la red y dije, bueno, vamos a ver si me sale. En esa historia una muchacha de 16 años mató a su hermano y a la novia del hermano, porque ella amaba al hermano, pero no lo amaba como hermano. Entonces tomé la historia que vi no fue en un periódico, fue en el celular, en la computadora, y dije, de ahí me agarro. Entonces ya las personalicé a como yo la sentía, y sale esta versión de ¿Dónde estás, hermana? Si lo logro o no, pues bueno, parece que sí, lo logré con el maestro Tomás. Hay algunos cuentos que parecen un poco infantiles, que no me considero como un escritor de cuentos infantiles. Tal vez por la fantasía se desdibuja un poquito lo que es la temática de la historia, pero trato de agarrar
es que, bueno, lo platicaba en otra presentación. Muchas de estas historias es que agarro personajes que se preguntan por qué ocurren las cosas. Por ejemplo, un plátano, una niña de 5 años, un ratón, que son como personajes que se preguntan por qué pasan estas cosas. Si pones a un hombre maduro, ya con familia y todo, preguntándose por cosas tan simples como por qué anochece, pues no se sentiría como tan real la sensación de ¿y por qué se tiene que preguntar esto este hombre? ¿No? Agarro personajes que se puedan preguntar el porqué de las cosas y trato de darle un sentido a cada una de las historias así. Tomás. Si me permiten, es breve el final de esta del hermano. Está fuerte. Sin mucha fuerza se puso de pie y caminó rumbo a la cocina, sujetándose con cuidado de las paredes para no perder pisada. Necesitaba algo para calmarse. Al abrir la puerta de la nevera, en busca de un refresco, no pudo contener un grito de pánico. Se llevó ambas manos al rostro tratando de calmar su terror. Sin embargo, nada podía hacer. Su mirada permanecía clavada al interior del refrigerador, en el par de cabezas cercenadas que yacían allí. Aún en shock y sin dejar de temblar, una risa desconocida comenzó a escucharse en esa casa. Su celular sonó de nuevo, pero ella no contestó. Se quedó mirando esos ojos inexpresivos, mientras que del otro lado del auricular, sus padres angustiados querían saber si estaba bien. La policía les había llamado para darles la espantosa noticia de la muerte de Charlie y su novia. Yo dije, ¡ops! ¡Qué miedo! Ay, lo que pasa ahorita. Tratando, Sí, es real. tratando de ubicar desde el inicio de las preguntas, Oscar, Tomás, el título de Fábrica de Mentiras, al momento en que lo vimos, pensábamos que iba a ser un libro con puras mentiras. O sea, esa es la idea del título. Ya nos explicaste sobre la portada y que de ahí sale el título. Yo he visto, no los he comprado, vi un libro en Puebla, en una librería, y hablaba de las mentiras más famosas de Puebla. Y a lo mejor eso era lo que pensábamos, ¿verdad? Que íbamos a escuchar puras mentiras. Yo pensaba que iba a ser algo de los políticos. De los políticos. Todas las mentiras. Que son los que dicen las mentiras más piadosas. Casi no. Esa es una novela. Esta es una novela y puedes iniciar, Betty, uno de tus libros y hacer caso a lo que nos dice Héctor Jaime Treviño. Sí, ya me ha que insistido. hagamos un libro, pongámonos a anotar lo que sabemos. Pero como dijo Oscar, el libro trae la balada del ratón triste, el mundo alrededor de Félix, que ya lo leyó, trae un tema de Fábrica de Mentiras, te pareces tanto a mí, la historia de un plátano, el amigo de los vientos, el reloj siguió andando, no me gusta esperar, ausente, viviendo una canción country, ¿dónde estás, hermano? Y una Eva y Suara. Vale la pena que lo adquieran y que lo tengan dentro de su biblioteca. Muchas gracias. Bien, pues ¿hay alguna otra pregunta, Ricardo? No, una observación. Adelante. Es con respecto a lo que comentábamos ahorita en relación a la mentira y a la verdad. Pues también aquí no me dejarán mentir. Cuando Judas llegó y le dio un beso a Jesucristo, pues en realidad no lo amaba. No era verdad que lo amara. Era una gran mentira lo que estaba haciendo. Bien, y lo que comentaba aquí el doctor Corona con respecto a Macondo, que es muy importante señalar el autor. Esa la cantó también como comentaba hace rato, Oscar Chávez en el 72, pero fue compuesta en el 69 y la cantaba, no recuerdo el grupo porque te decía, pero era más tropicalón. Dice los 100 años de Macondo fueran, yo la en el alma. Muy bonita la canción y me acuerdo que yo la bailaba mucho cuando inició, pero ya después Celso Piña también, y nunca se me olvida lo de Celso Piña, pero Celso Piña se enteró que iba a estar Gabriel García Márquez en el Alcira. Entonces cuando él dijo, canijo, se enteró de dejarle, voy, y se acercó
pero fue también el Marcos. El Marcos después se acercó y pidió permiso para poder actuar y llevaba su acordeón y hay un alguien que le tocaba la batería ahí. Y ahí fue donde cantó y se hizo muy popular, no a nivel aquí de Monterrey ni México, sino en el mundo, porque Gabriel García Márquez era un gran personaje y aparte se puso a bailar también al estilo. Y decían, ay, mi mamá cuando suenan ahí, tipo acá ese del guapachoso de la independencia. Ricardo es una memoria privilegiada de la música y ha dado conferencias del rock y de todo lo que él sabe. Felicidades, Ricardo. Es una fábrica de verdades. Nereo, Sí, tiene la palabra. maestro, nada más quería hacer un comentario en relación al título del libro, porque también yo me confundí en relación a las mentiras. Pensé que se refería a la prensa actual. Porque mi presidente en las mañaneras dice que son puras mentiras. Eso es verdad, pero está un poquito exagerado. Es que el presidente tiene otros datos. De hecho, bueno, yo trabajé también en prensa escrita. Tengo algunos todavía conocidos y buenos amigos ahí. Cuando les platico de que va a salir el libro y ven el título del libro, ¿a poco es del... Bueno, trabajé en El Horizonte, TV Azteca. ¿A poco es sobre TV Azteca? Y yo, no, pero también aplica. Margarita, adelante. También, acá no necesito, yo creo, No, micrófono. no. Me estaba acordando, nada más que por ahí anda, yo creo, el mensajito que le escribí a Carlos, mi pareja, ese sobre fábrica de mentiras. Por lo que vi, dije, fábrica de mentiras. O sea, era más la inquietud de saber sobre qué era, ¿verdad? O a qué se refería. Usted agarró lo que es lo real y lo hizo ficticio, ¿verdad? Y ahí es donde está la mentira, ¿verdad? Y en cuestión de los periodistas, pues se sabe, ¿verdad?, que hay muchas cosas que fabrican para poder vender y poder sacar dinero. Pero también otra cosa, para mí, en lo personal, pues siempre es mejor la verdad, ¿verdad?, en cierta forma. ¿Por qué? Porque a través de eso podemos lograr que tengamos siempre la conciencia donde, ¿verdad?, se está aplicando la verdad. En usted fue una cosa muy bonita porque creó como creamos a veces las ilusiones, o a veces decimos cosas que no sabemos si se van a hacer o no se van a hacer, ¿verdad? Y entonces ahí va implicada también mentira, pienso yo, ¿verdad? Que también va mentira. ¿Por qué? Porque no se hizo realidad. Exacto. ¿Verdad? Fue mentira para nuestro adentro. Muy ciertas palabras. Digo, al menos en mi trabajo periodístico, algo que me queda claro es de que no puedes crear una mentira. Tienes que tomar elementos que ocurren y ya desde el trabajo periodístico decides a qué elementos darle más valor. Básicamente los periódicos, los medios no mienten, no te dicen toda la verdad, que es diferente, pero los elementos ahí están, pueden ser constatados. Sí. Si inventas algo, tu credibilidad cae y pierdes la confianza de los lectores. Digo, al menos desde el punto de vista literario, yo creo que eres más famoso mientras mejor es tu mentira. Entonces, yo creo que ahí ya voy de gana un poquito. Sí, perdón, recordé a nuestro dramaturgo Fernando Leal, teatrista por excelencia, falleció hace unos 2 años, por ahí dando un homenaje de una gitana en su honor. Él decía, toda obra de teatro, toda burlas de Shakespeare son una gran mentira para decir la verdad. Me impactó mucho. O sea, cómo la mentira puede usarse también para esgrimir lo que nos duele, lo que queremos saber, no queremos saber, y ahí está, ¿verdad? O sea, toda mentira lleva algo de verdad, es lo que acaba de afirmar también Oscar, parte de una realidad. Y al revés, ¿verdad? Como les digo yo, puede uno hacer fantasías, ¿verdad? Dice, y formarse
unas grandes fantasías y a la mera hora no se hicieron, ¿verdad? Y como buenos maestros, antes de darle la palabra a Nereo, como buenos maestros, acuérdense de aquel ejercicio del teléfono. Que empezábamos diciendo una cosa y al final mataron y desollaron. Acabaron con el pobre personaje con el que había iniciado el mensaje. Sí. De persona en persona iba cambiando hasta convertirse en una mentira, pero con una gran verdad. Entonces, Nereo Guerrero. Sí, claro, maestro. Un comentario. Es decir, yo tengo problemas con mi señora porque continuamente me vive diciendo, tú siempre sales con tus chistes. Por eso también me detengo en ocasiones a hacer una pregunta o opinar por lo mismo. En relación a lo que comentabas ahorita, que al nacerte pusieron el nombre por los escritores y los poetas. Cuentan, no estaba, bueno, estaba presente pero no era consciente. No sé si sepas que Oscar Wilde estuvo en la cárcel. Sí. ¿Por qué razón? Entonces, como estuvo por homosexual, yo pregunto, ustedes dirían a ti, va a ser muy buen escritor, pero esperamos que no sea homosexual. Rubén Darío también era homosexual. Ya no me ayudan. Nereo, por favor. Creo que la declaración solo quedó en que fuera un gran escritor. No dijeron nada de la... Sí. Roberto Guerra. Roberto. Bueno, yo quiero felicitarte, Oscar Rubén, por tu magnífico libro. Apenas hemos escuchado la presentación y ya estamos emocionados y estamos dispuestos a leerlo y a disfrutarlo como lo han hecho los presentadores. Entonces yo te quiero felicitar porque sentimos que has hecho un gran libro, has escrito un gran libro, y yo al contrario creo que cuando te bautizaron con esos nombres, el que estaba tomando el registro y que se llamaba Rubén, pues quiso, no solamente por la razón que dijo que no le había parecido el nombre que pensaban ponerte, y al decidir que te pusieran Oscar Rubén en honor a los dos grandes escritores, yo creo que más que nada fue una profecía, porque dijo él que seguramente ibas a ser un gran escritor, como pensamos que lo estás logrando. Además, todos nosotros cuando queremos empezar a escribir, porque llega el momento en que uno toma la decisión de escribir algo, las ideas que tenemos, lo que queremos decir, pero siempre empezar es difícil, porque pues tiene uno que empezar a buscar algún tema y pues a veces es muy difícil porque tiene uno que encontrar su propio estilo, porque nos gusta como algunos escritores lo hacen, pero no podemos tratar de hacer lo mismo que otros han hecho, sino nosotros tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de ser y de pensar, y también tenemos que encontrar nuestra propia forma de escribir, y a veces tiene uno que hacer muchos intentos, muchos escritos fallidos para poder darnos cuenta por dónde queremos, qué camino queremos seguir. Entonces yo pienso que afortunadamente para ti
has logrado encontrar tu propio estilo con este magnífico libro que es el primero. Como te decíamos hace un momento, esperamos que este sea el primero de una serie de libros muy grandes, pero quiero felicitarte porque creo que desde el principio has encontrado tu propio estilo de escribir. Entonces yo te felicito muy calurosamente y deseo que sigas por ese camino que estás empezando, y todos nosotros ya desde ahorita te estamos augurando mucho éxito. Entonces muchas felicidades y que sigas adelante por este camino tan magnífico que has encontrado desde un principio. Muchas felicidades. Gracias por su palabra. Muy bien, pues seguimos ya con la venta de los libros, pero antes hay un mensaje. Tomás. Además añadir algo muy que me parece importante, que al ponerte esos nombres a ti se volvió a los orígenes. La civilización israelita, cuando un niño nace le ponen un nombre que trata de encaminar su futuro, ¿verdad? O sea, los nombres tienen un significado y últimamente, bueno, también la gente a veces, los papás ponían nombres religiosos y se fijaban mucho en el nombre que le iban a dar al niño, ¿verdad? Y actualmente pues ya es De hecho, un nombre que se oye bonito. Pero. Rubén es una de las primeras 12 tribus. Si no mal recuerdo, un hijo me ha dado Dios, es el significado de Rubén. Sí, también. Leí 2 veces la Biblia. Tuve mi etapa de acercamiento. Ahorita no tanto, pero sí tuve mi etapa de acercamiento con las Sagradas Escrituras. Abusando de la confianza que me inspira Oscar, aquí está su mami. Me gustaría que nos ampliara un poquito la historia de vida de Oscar. ¿Cómo era de chiquillo? Era inquieto, introvertido, extrovertido. Pásale, señor. La orgullosa mamá. No, le van a pasar mi cosa. Los micrófonos si gusta para que se escuche. Para que todos la vean. Pues les agradezco la oportunidad de venir a presentarse a mi hijo, que lo estén apoyando. Ya lo he repetido, de que él desde que antes de que empezara a la primaria, cuando iba a empezar, me pidió un diccionario, de que para saber qué significaban las palabras. O sea, y siempre pues en la secundaria hizo una composición a los símbolos patrios que no le creyeron que él los hubiera hecho, no se lo aceptaron porque no creyeron que lo hubiera hecho. Y pues siempre es lo que a él le ha gustado. Qué bueno. Y pues la felicitamos. Bien, pues un mensaje de parte del coordinador de lo que continúa ahorita antes de entregar el reconocimiento al autor. Pues que esta es la sesión última del año. Ahorita hay un pequeño brindis, ahí están ya el vinito y las copitas. Entonces, inmediatamente que terminemos aquí, pasamos para allá. Estará con nosotros el director de la Casa de la Cultura, el ingeniero Pedro de Isla. Y pues regresamos hasta el día 18. Está programado, 18 de enero. Está programado el arquitecto Juan Alanis Tamés. Entonces vamos a checar bien para que corresponda a él. Si él no pudiera, pues buscamos a la siguiente persona. Pero tenemos la confianza de que sí sea el arquitecto el día 18. Y ya tenemos programado, ya entregamos aquí la programación de los primeros 3 meses. Nos están pidiendo 3 meses por adelantado. Ya están los 3 meses del primer año. Y ahorita nos acaba de entregar el señor Nereo
los temas de sus 4 conferencias que nos impartirá a lo largo del año. ¿Verdad? Bien. No va a haber posada, cosas, perdón. Hoy es la reunioncita. Hoy. Por eso es el brindis, sí. Bien. Y cabe señalar que aquí el licenciado Nereo es uno de los personajes que más prolíficos, vaya, que son aquí en el literario. Tiene más de 20 presentaciones. Y esos 4 que comentó ahorita el doctor Vázquez, pues son poquitas en realidad para los que creo que va a seguir todavía. Tiene mucho material que queda. Muy bien, el día de hoy también vamos a entregarle un diploma aquí al licenciado Oscar Bermúdez por su gran participación en este momento con la fábrica de mentiras, y como dijo también aquí la compañera, pues es algo ficticio, pero también lo ficticio es verdad. Dentro de cada, dentro de cada. Felicidades y ánimo, que sigan los éxitos. Bien, pues muchas gracias a todos por su presencia. Pasemos al brindis. Feliz Navidad, que Dios los bendiga. Hay una invitación del Club del Tango para el domingo a la 1 de la tarde. Quien quiera sumarse al homenaje a Carlos Gardel, que cumple aniversario, Plaza Santa Isabel, Club del Tango de Monterrey, para que asistan. Es una cooperación del platillo que van a servir. Nada más. Los que gusten el libro, pásenle a comprarlo aquí con Oscar. Sí, no pasa nada, ya está. ¿Ya le apagaste? Sí, ya.